Gracias, señor presidente. El Frente de Izquierda va a rechazar este proyecto, un proyecto que institucionaliza el fraude laboral. No coincido con lo que decía el diputado Roberto recién. Cuando hay fraude laboral, hay fraude, se lo combate, se lo denuncia, se pone al Ministerio de Trabajo a evitarlo y no se trata de ver si el fraude puede ser ayornado o edulcorado, que es lo que hace este proyecto. Y vamos a explicar por qué. En el mundo se está dando una discusión al respecto, es verdad. Se habla del capitalismo de plataformas, otros de la uberización de la economía. Es un gran debate. ¿Qué pasa con todas estas nuevas tecnologías, modalidades de trabajo? Y por supuesto que la pandemia que también recorre el mundo y nuestro país agudizó esta discusión y sus consecuencias. Porque también se está discutiendo en el mundo quién va a pagar las consecuencias de esta crisis. Nosotros, nosotras desde el Frente de Izquierda estamos convencidos que ello dependerá de la capacidad de lucha que tengamos, de la capacidad de lucha de los trabajadores y trabajadoras, de la capacidad de lucha de los sectores populares. Y eso se ve también en esta ley. Y decimos que dependerá de la capacidad de lucha porque una discusión parecida ya se dio en el mundo también en la crisis anterior, en la del 2008. Y en pos de salvar a los bancos y al sistema financiero, se desfinanció la salud. Mientras que cuando uno ve cómo empezaron los debates, se hablaba mucho del rol del Estado, algo que se mencionaba recién acá también, el rol del Estado, qué debe hacer el Estado. Y ahora se vio cuál fue el rol del Estado. El rol del Estado fue sacarle a la salud, dejar sistemas de salud desfinanciados como se vio en Europa con esta nueva crisis, la desatada por la pandemia, y girar esos recursos a salvar al capitalismo, al sistema financiero. Entonces, por más que se hable del rol del Estado, lo que se vota refuerza, como en el 2008, las cadenas de desigualdad. Nosotros no lo vamos a acompañar. En la Argentina, como decía antes, también esta discusión está vigente. También se está discutiendo mucho. Y vemos todos los días, con un lobby mediático además, que da escalofríos a los grandes sectores de poder, a los grandes empresarios, con cuchillo y tenedor pidiendo una reforma laboral. Una reforma laboral que mientras la discuten la empezaron a aplicar de hecho. La están aplicando de hecho. Utilizan los baches que dejan los decretos presidenciales, como el artículo 223 bis, para suspender. Ignoran el decreto que dice que no se puede despedir durante la pandemia y avanzan en condiciones laborales. Esta ley la entiendo exactamente en ese mismo marco, señor presidente, en el marco de la reforma laboral que se está proponiendo de derecho y aplicando de hecho. Y como lo del Congreso Nacional está demorado, esas cosas que se escuchaban en las comisiones, viene lerdo, no trata la situación, entonces se trae aquí una ley absolutamente engañosa. Porque si ustedes escucharon a quienes me precedieron el uso de la palabra, raramente puedan deducir que estamos discutiendo una ley que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con el tránsito. Claramente las intervenciones hablaron de los derechos de los trabajadores, la necesidad de protección de esos derechos. ¿Por qué lo estamos discutiendo en el punto de los semáforos? ¿Me dicen? Bueno, porque es un fraude. Porque lo que se está discutiendo es un fraude. Y es verdad que el Congreso de la Nación ya lo tendría que haber discutido y el Frente de Izquierda tiene proyectos, se está discutiendo en este enorme proceso que se está dando de asambleas, de movilizaciones, de los repartidores en la calle. Estamos debatiendo, estamos escuchando qué opinan ellos, estamos ejerciendo todas las formas de traer aquí adentro su voz. Pero mientras todo esto ocurre, señores diputados, sigue rigiendo una ley que es de orden público, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Y en la Ley de Contrato de Trabajo dice el artículo 23 que en estos casos donde puede haber alguna discusión, pero hay alguien que presta un servicio para otra persona y todas las definiciones que se dan de contrato de trabajo, hay una relación laboral. Entonces, lo que hoy deberíamos estar discutiendo, mientras discutimos lo que ustedes quieran traer a debate, es cómo se aplica
un piso que es la ley de contrato de trabajo. Y eso no está ni en las intervenciones del oficialismo y lo que escuché ahora tampoco en las discusiones de la oposición. Hay un mientras tanto que está regulado por la ley argentina, por una ley que es de orden público y es la ley de contrato de trabajo que en su artículo 23 explica claramente, establece claramente una presunción de que hay un contrato de trabajo que se debe cumplir. Hay un autor que habla del capitalismo de plataformas que dice que es muy austero. ¿Y por qué llama que este sistema es muy austero? Porque con un software, invirtiendo solo en eso, sin tener en el caso de Uber los autos, en el caso de Rappi y Globo las bicicletas, sin nada, hacen millones. Millones. Esa también es una de las discusiones que se están dando en el mundo. Y cuando uno ve esas discusiones mundiales, ¿qué detecta? Que en todos lados el miedo que le tienen es a la organización. Es a la organización de los trabajadores, es a los fallos que puedan conseguir los trabajadores en sus peleas, es a la organización que puedan conseguir para imponer mejoras. Y a eso le tienen miedo. Por eso esta ley es tan peligrosa. Porque la saca del Congreso Nacional, donde se tendría que estar discutiendo como una ley laboral, y la trae acá a discutir como un problema de tránsito. Con nosotros, no. Con el Frente de Izquierda, no. Nosotros vamos a seguir apoyando a esos trabajadores y trabajadoras y vamos a rechazar en forma contundente esta ley. ¿Es un invento del Frente de Izquierda lo que digo? No. En Francia ya hay un fallo del Supremo Tribunal que establece que hay una relación laboral. En Cataluña se discutió este sistema de contratación, también hay fallos favorables diciendo que hay relación laboral. En California, miren, no le estoy poniendo ejemplos precisamente de países socialistas, ¿no? California, Francia, estados, países, regiones que votan y establecen otra cosa. Y en Argentina, como les decía, está el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y por qué insisto tanto con este artículo? Porque como ustedes saben, la Ley de Contrato de Trabajo sufrió un gran ataque, un gran filtro, que fue la dictadura militar. A días de establecida la dictadura militar empezó a tocar y a reformar artículos de la Ley de Contrato de Trabajo para que a nadie le quedara duda del carácter profundamente antiobrero de esa dictadura. Y este artículo sigue vigente. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Ir más lejos en el desconocimiento de la Ley de Contrato de Trabajo que la dictadura militar? La verdad, bastante osado. Decreto tras decreto se viene estableciendo que son trabajadores esenciales mientras ellos siguen en la absoluta precariedad, trabajando en el frío, en la calle, esquivando autos. Los vemos, son pibes, pibas que mueren atropellados. Acompaño la lucha de Bárbara, la hermana de Franco Almada, que está luchando por justicia por su hermano que murió atropellado precisamente. Y mientras ocurre eso, desde despachos calentitos de los ministerios de Trabajo, de Nación, de la ciudad, a nadie se le ocurre que hay que aplicar la ley laboral. Y nos traen a debatir aquí un problema de tránsito. También se dijo recién en la miembro informante, dijo que era un avance respecto a la legislación anterior. Es raro lo que dice, es raro, porque los derechos que se establecen lo hacen a partir de consolidar el fraude y de negar precisamente la relación laboral que le daría todos sus derechos y no sería necesario aclarar que el empleador le tiene que dar alcohol en gel. ¿Cómo no le va a tener que dar alcohol en gel si es su empleado? ¿Cómo no va a tener que pagar la RT si es su empleado? Entonces están generando un engendro donde le reconocen algunos elementos que confirman que hay una relación laboral para negar la relación laboral. Es un engendro lo que aquí se está votando. Pero no considero que es un avance con la ley anterior, porque precisamente es un retroceso, porque retrocede en el punto central que le daría completos derechos, que es en el reconocimiento de relación laboral. Y voy a poner un ejemplo para explicar esto. Miren, yo trabajo para la cantina de Paternal. Voy en mi bici repartiendo comida para la cantina de Paternal. Al lado mío viene un trabajador de Rappi, protegido
como dijo la diputada, por esta ley. Yo voy a tener una relación laboral, voy a tener vacaciones, aguinaldo. Bueno, el trabajador de Rappi protegido por esta ley, no, va a tener un pomito de alcohol en gel y una RT para que la empresa no haya dudas cuando tenga que pagar ni por su vida ni por salud a quien le corresponde. A mí, la verdad, me parece, además, discriminatorio, que viola un elemental principio de igualdad ante la ley. Dos ejemplos, dos bicicletas, la misma tarea, el mismo trabajo, con esta ley se deja a los que pertenecen a las grandes empresas, no a la cantina de Paternal, más desprotegidos. Ni siquiera es equitativo con el kiosco, que tiene un pibe que le reparte los pedidos, y estas enormes multinacionales que se llenan de dinero, no pagan impuestos en el país y tienen más beneficios las multinacionales en cuanto a las cargas que un kiosco. Desde todo punto de vista está mal. Después, bueno, hay una discusión, se modifica a último momento alguna de las cargas que se le ponían al trabajador, pero lo fundamental es que le siguen pagando por comisión, por kilómetro recorrido, y ahí está la estafa, ahí está la violación de sus derechos. Imaginemos nuevamente otro ejemplo de la calle, un colectivero. ¿Se imaginan si le pagaran por kilómetro recorrido y su salario dependiera de cuántos recorridos hace? Se metería en contramano, buscaría la vuelta de pasar por una vereda, qué sé yo. Si para llegar a fin de mes tuviese que violar toda la legislación de tránsito. Porque le decimos que él es autónomo y que de él depende cuánto cobra. Insólito. Insólito que por una ley de tránsito se establezcan dos categorías de trabajadores. Creo que está claro que les corresponde RT, que les corresponde que le den los elementos de seguridad a la empresa, pero que eso no termina de cambiar el profundo contenido reaccionario contra los derechos de trabajadores y trabajadoras que tiene esta ley. Insisto, hay una presunción de orden público, de que hay una relación laboral. Insisto, no se puede beneficiar más a estas grandes empresas multinacionales que a un kiosco. Ahí tienen ahí un problema con el discurso que siempre hacen, no lo han explicado. No puede haber, desde nuestro punto de vista, trabajadores y trabajadoras de segunda. Y quiero destacar nuevamente que vamos a acompañar todas estas enormes movilizaciones que se están haciendo en el país, asambleas, donde trabajadores y trabajadoras discuten verdaderamente sus derechos y cómo elaboran también sus instrumentos de representación sindical, algo que me parece muy importante. Lo que exigimos para estos trabajadores y trabajadoras es salario, aguinaldo, vacaciones, obra social, licencias pagas, protección sindical, derecho a organizarse sin ser perseguidos, sin tener que ir a discutir algo tan elemental a la justicia, prohibición de la manipulación de pedidos de reparto realizadas por las empresas con fines persecutorios contra los activistas sindicales. Exigimos el desbloqueo y rehabilitación de las cuentas que permiten trabajar en las aplicaciones de reparto bloqueadas motivo de la persecución sindical. Señores diputados, no son luminarias de la ciudad, no son un semáforo, son trabajadores y trabajadoras. Pedimos desde el Frente de Izquierda enfáticamente que se retire esta ley y que ordenen inmediatamente al Ministerio de Trabajo que cumpla con la ley de contrato de trabajo como piso básico mientras se sigue discutiendo un convenio colectivo, una ley específica, lo que trabajadores y trabajadoras digan. Pero esta ley, la verdad que lo único que hace es favorecer a las grandes empresas que se están llenando de dinero con la pandemia, porque en esta pandemia también aparecen los buitres. Muchas gracias, señor presidente.